Hubiera querido decirles que lo planeé, pero no es cierto. Sería yo un mentiroso de querer jactarme de algo que no es verdad. Y es que cuando iniciamos el año tuvimos un gran estudio bíblico sobre metas, sobre propósitos. Y desde el primer estudio de Hechos del año han venido presentándose temas que no puedo más que agradecer a Dios por lo que me está enseñando a mí personalmente. Después de habernos mostrado sus planes, después de habernos mostrado su soberanía en cambiar nuestros planes y mostrarnos sus propósitos, no solo nos dijo que nos iba a proteger a través de la historia de protección de Pablo, no solo después nos mostró que debíamos de dejar de decir excusas, sino que ahora tenemos algo más que tiene que ver con nuestros propósitos. El culto del sábado pasado trató sobre enero siendo el mes de los propósitos y febrero siendo el mes de las excusas. Todas aquellas mentiras que nos decimos del por qué no hemos cumplido ninguno de nuestros propósitos o no vamos bien en lo que nos dijimos íbamos a cumplir. Lo que toca hoy igualmente está atado. Si ustedes y yo somos de los que nos pusimos propósitos, si ustedes y yo somos de los que nos estamos despertando todos los días porque queremos ver algo diferente en nuestras vidas, entonces el culto de hoy también viene como en una serie de los propósitos de Dios para nuestra vida. Estoy tan emocionado por esto porque yo necesitaba que Dios me lo dijera de la forma en que me lo dijo. Así que sin más, vamos hacia Hechos y veamos qué es lo que Dios nos va a hablar hoy. Hechos capítulo 27, como les había dicho, y vayan hasta el capítulo 27, verso 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusto. Paren ahí. Debemos de recordar, dejamos a Pablo en su cuarto juicio. Fue la cuarta vez que lo juzgaron. Fue la segunda vez delante de gobernantes gentiles y fue la cuarta vez que fue juzgado por gobernantes o líderes judíos. Los judíos ya le habían propinado 4 juicios con el Sanedrín, con un romano y vimos el sábado antepasado, conocimos a Félix y el sábado pasado conocimos a Festo. Ahora, lo último que sucede es que Agripa dice, casi me convenciste a creer, Pablo. Pero Agripa tenía muchas excusas para dejar el pecado, para perseguir santidad. Entonces, como tenía muchas excusas, no podía ver ninguna de sus metas cumplirse. Y hablamos de que los que no quieren encuentran excusas y los que quieren encuentran un camino y el camino es Jesús. Así que como nadie pudo dar un voto a favor de Pablo ni en contra de Pablo, como nadie se encontraba con la facultad de emitir un juicio, todos habían concluido, nuestra autoridad no tiene la capacidad de emitir un juicio sobre su vida. Esto sobrepasa nuestras capacidades y nuestra autoridad. Félix dijo eso, Festo dijo eso, Agripa dijo eso, así que solo hay una persona que estaba en la capacidad de emitir un juicio a Pablo, un humano, y este era el mismísimo rey de Roma, el César. Así que Pablo apela al César y Festo dice que vaya al César. Entonces Festo manda a llamar a este Julio.
Julio era un hombre bastante famoso en aquel entonces porque en realidad no era un nombre, sino que primeramente había sido un apellido. Históricamente, Julio empezó siendo un apellido. ¿De quién? De Julio César. Se les llamaban los Julios. Era toda la familia de los Julios, una familia real que había conquistado el trono a través de política y a través de las legiones que tenía en su poder Julio César. Entonces, pero ahora encontramos a otro Julio que no es Julio César, sino que es simplemente un centurión, un hombre que tiene bajo su mando cientos de soldados, pero que en otros casos o casos políticos se les confiaban algunas misiones por su alto rango. Entonces, ¿cuál era la misión de este centurión? Llevar a Pablo desde Cesarea, escuchen hasta dónde, hasta Roma. Pablo durante 2 años predicó, y ahí recordamos de centrarnos en lo que está pasando y no en lo que hubiera pasado. Predicó durante 2 años en un culto 2 veces por semana a muchos gentiles, a la nobleza. Y ahora Pablo está dirigiéndose hacia Roma a predicar otro culto frente al César. Todo había sido planeado por Dios. El César está a punto de ser evangelizado por Pablo. La noche que Jesús le dijo a Pablo, Pablo, tengo una misión para ti. Hay muchos que creen que lo que Jesús le dijo, le vas a predicar a Roma, a toda Roma. Eso tan siquiera es una especulación. Lo que nosotros tenemos es que le dijo que le iba a predicar a gentiles. El César era un gentil. Es como que si ustedes y yo nos digan que en un mes vamos a tener una reunión con el presidente, porque el presidente quiere saber un asunto de la Biblia que ustedes saben, y el presidente quiere que ustedes le digan le enseñen casi como un consejero. Esa era la figura que Pablo estaba buscando, y la que había obtenido para llegar a ella era la figura de un juicio, pero en realidad quería evangelizar al César. Así que encontramos a Pablo en un puerto con un centurión Julio de camino a Roma. ¿Qué creen ustedes de que va a suceder si el enemigo sabe de que Pablo está de camino a cumplir su propósito en grande? No solo le va a predicar a los gentiles, le va a predicar al emperador del mundo conocido. Una vez sucedió eso en la historia. Daniel y Nabucodonosor. Y lo que el mundo conocido experimentó por la predicación de Daniel en la corte de Nabucodonosor fue prosperidad como nunca antes se vio. Ciencia y conocimiento como hasta hoy los científicos nos explican. Una ciudad cosmopolita llena de las artes más hermosas que el mundo jamás podrá recuperar. Todo porque en la corte del emperador del mundo estaba un consejero que oraba a Dios y le temía y le amaba con todo su corazón. Podría llegar a suceder otra vez. El enemigo va a mover todo lo que haya en sus manos para que esta vez no suceda. Intentó contratar a 40 asesinos para detenerlo. Intentó conjurar a los sacerdotes de más alto rango. Intentó sobornar a gobernantes romanos. ¿Qué es lo que ahora el enemigo va a intentar para impedir de que Pablo cumpla su propósito? O que ustedes y yo cumplamos el nuestro. Vamos a descubrirlo. Verso 2. Y embarcándose, ¿qué significa esa palabra? Se subieron a un barco o a una nave
embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Paren ahí. ¿Qué es una nave adramitena? Una nave adramitena es una nave que pertenece a Adramitio. ¿Y qué era Adramitio? Era un puerto. En aquel entonces solían nombrar a algunas naves dependiendo al puerto al que pertenecían. Había traído el plumón porque me iba a fascinar contarles muchas cosas de navegación, porque a mí me fascinó leerlas, pero tenemos mucho que hacer. Entonces, vamos a ver algunas pocas. ¿Por qué se les solía dar el nombre del puerto al que pertenecían? Era porque este es el puerto. Entonces, las naves solían ir para acá y para allá, pero siempre regresaban. Iban para allá, pero regresaba. Iba para allá, pero regresaba. El puerto de la nave significaba de dónde era. De tal forma que si yo estaba aquí en Chipre, por ejemplo, no digo que ahí está Chipre, pero por ejemplo, y yo veía que la nave tenía un nombre que decía Adramitena, entonces yo sabía que en algún punto la nave iba a ir a Adramitio. Así que me iba a embarcar en esa nave para ir hacia Adramitio. Y de esa forma la navegación en aquel entonces era logísticamente aceptable. Porque yo iba a un puerto, empezaba a ver los nombres de los barcos y ahí empezaba a ver en qué me iba a embarcar para llegar a mi destino. También existía el caso de que habían algunas naves que estaban en su puerto y que a través de negociaciones iban con mercadería hacia otros puertos. Pero se sabía que después de estar ahí iba a regresar. Entonces, los navegantes aprovechaban a ganar 2 veces, en el viaje de ida y en el viaje de venida. Por eso vamos a ver algunas naves que tienen nombres de puertos o de ciudades. Vamos a conocer las ciudades de Asia en las que anduvieron. Sigamos en el verso 2. Que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Paren ahí, me encanta esto. Aristarco no era un prisionero. Y si ustedes se fijan, el escritor está contándonos o está relatándonos algo de forma plural. Dice, embarcamos, dice, fuimos. Pero cuando se refiere a Pablo, lo usa como tercera persona. Pero está escribiendo en primera persona, entonces no puede ser Pablo, tiene que ser alguien diferente a Pablo, que está con Pablo y está con Aristarco. Era Lucas. Lucas, Pablo y Aristarco iban en ese viaje juntos, pero Lucas y Aristarco no eran prisioneros. Aunque Aristarco ya había sido prisionero junto con Pablo una vez en Éfeso, cuando los efesios decidieron hacer toda una revuelta, gritar, grande diosa Diana de los Efesios. Uno de los que sufrió la revuelta con Pablo fue este Aristarco y fue llevado a la cárcel con Pablo en Éfeso. Entonces Aristarco ya estaba acostumbrado a andar de cárcel en cárcel con Pablo. Así que cuando escuchó de que Pablo estaba en Cesarea, en una cárcel y que iba a ir de viaje hacia Roma, dijo, yo voy a cuidar a Pablo. Yo voy a sostener sus manos, yo voy a estar con él. El corazón de estos 2 hombres era increíblemente grande, lleno de amor. No iban a dejar a su amigo Pablo solo navegando por toda Asia. Iban a ir con él como prisioneros. Sigamos en el verso 13. Al otro día llegamos a Sidón, primera ciudad. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a ver a los amigos para ser atendido por ellos. Paren ahí. Lo que está queriendo decirnos acá Lucas es que Pablo se enfermó. No nos dijo de qué, pero al parecer necesitaba medicina. Entonces Lucas nos dice, Julio fue buena gente. Escuchó que Pablo necesitaba medicina, así que hicimos una parada,
nos dejó ir con nuestros amigos, él se fue a unos bares a hacer sus cosas mientras trataban las enfermedades de Pablo. Verso 4. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Paren ahí. Si estuviéramos haciendo algún tipo de bitácora de navegación, bueno, debemos de saber, todos los barcos legalmente deben de contener una bitácora, así como las construcciones. Y qué sé yo qué otras cosas más, pero esas son las dos que sé. ¿Qué es una bitácora? Es una historia de lo que está sucediendo, o es un registro de todo lo que pasó en el día. Entonces, si nosotros seguimos la bitácora de Lucas, que como un doctor, un científico nos deja bien claro, el mal tiempo se empezó a mostrar desde Chipre. Viento huracanado. Verso 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Pánfila, arribamos a la tercera ciudad, a Mira, ciudad de Cilicia. Verso 6, y hallando allí al centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Paren ahí. Gracias a nuestro conocimiento vago sobre navegación del primer siglo, ¿a dónde iba esa nave alejandrina? Ya leímos que Italia, pero específicamente ¿a qué ciudad? Si se llama Alejandrina, ¿a dónde iba? A Alejandría. Exacto, donde estaba el César. Entonces dice el centurión, ve ahí a Alejandrina y dice, hey, va para donde yo voy. O en algún momento va a llegar. Vamos ahí. Verso 7. Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gino, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Paren ahí. Segunda bitácora, o segundo evento importante. Necesitaban navegar despacio porque el mal clima seguía de camino a Italia. Sigamos. Y costeándola con dificultad, tercera, mucha dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Buenos Puertos vendría a ser la cuarta parada que ellos hacen. Verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Paren ahí. 3 bitácoras habían anunciado que el mal clima realmente era malo. Entonces ellos sabiamente decidieron esperar. Navegaron despacito, entonces dijeron, paremos. Se aburrieron de esperar y empezaron a buscar zarpar. Cuando Pablo los ve buscando zarpar, los reúne y les dice, miren, si zarpamos ahora, no solo van a perder la mercadería que llevan para Italia, van a perder también personas. Sigamos. Verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Paren ahí. Lo que tenemos nosotros es que ellos estaban navegando en invierno y esa era la razón por la que les costaba llegar a Italia. El viento de Italia soplaba de tal forma que los barcos no podían llegar hasta ella.
Entonces tenían que ir de puerto en puerto poco a poco. Pero en buenos puertos, irónicamente, no habían buenos puertos. Tal parece que la ciudad Buenos Puertos tenía malos puertos, porque iban a recibir el invierno ahí y ellos no querían recibir el invierno ahí. Escuchen esta palabra, por favor. Era incómodo esperar ahí. Escuchen, por favor, eso. Era incómodo estar esperando en Buenos Puertos. Así que como todos, pilotos, jefes de navegación, centuriones dijeron: tenemos dinero, tenemos poder, hagamos lo que nos da la gana e ignoremos al prisionero. Así que zarparon. Historia de navegación, verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Paren ahí. Todos los días se paraban en el puerto a esperar un vientecito, ¿cómo se llama? Un vientecito que les pudiera llevar a Roma. Entonces, una buena mañana, una corriente de vientecito sopló, salieron corriendo a avisar y dijeron: ¡hey! Esta corriente nos va a llevar hasta Italia. ¿Y qué significa costeando? La palabra costeando significa navegar cerca de la costa. Entonces se fueron navegando cerca de la costa creyendo que ese viento les iba a llevar hacia Italia y zarparon. Elevaron anclas y salieron. Verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento llamado Euroclidón. Paren ahí. Déjenlo ahí, porfa. Este viento llamado Euroclidón era una palabra compuesta. Este es el norte, el oeste, el este y el sur. Esta es una brújula. Este viento Euroclidón tenía una característica bastante peligrosa. ¿Y cuál es esa? Que este viento no soplaba de norte a sur, no soplaba de este a oeste, como es normal en los vientos, sino que este viento recogía los vientos del noreste, del noroeste y los vientos del noroeste, los convergía en un mismo y atoraba a todas las naves en este remolino. Era una especie de huracán con lluvias. Cuando cuando el jefe de la barca decidió salir, expuso a todos en su barco a un huracán. Esa corriente pequeña que les hizo creer que los llevaría a su destino, los llevó a un huracán. ¿Y qué pasó en ese huracán? Les cuento el próximo sábado. Por hoy nos vamos a quedar acá, porque tenemos que saber lo siguiente para nuestras metas. Pablo les dijo un consejo bastante simple, pero bastante importante. Tengan paciencia. Van a llegar a su destino. Tengan paciencia. Van a llegar ahí. Van a ver sus metas. Van a ver sus propósitos. Va a llegar el día. Pero tengan paciencia.
Italia no se va a mover, va a estar ahí. Tengan paciencia. No, aquí viene esta corrientita que nos puede llevar costeando. Parece bien. Y Pablo repitió, tengan paciencia. Puede ser que hoy sea incómodo esperar donde están. Pero es mejor esperar incómodo que perder cualquier oportunidad. Es mejor esperar incómodo pero seguro que perder todo el avance que habíamos hecho y toda oportunidad de llegar. Es mejor invernar en un puerto incómodo que terminar naufragando en un Euroclidón. Es mejor la seguridad de la incomodidad que la destrucción de la desesperación. Cada una de las decisiones que hemos decidido tomar en nuestra vida, cada una de las metas que nos hemos puesto, tengan paciencia. Si ustedes creen que en una semana de portarse bien van a tener buenas notas, tengan paciencia. Es un año de portarse bien. Es un año de hacer buenas tareas. Es un año de estudiar en la universidad bien. No solo es la primera semana. Es un año de trabajar bien. No crean que con un día de que trataron bien a su pareja, se les va a olvidar todo lo que han hecho. Tengan paciencia. Si ustedes creen de que su pareja debería de perdonarles y olvidar todo porque ustedes dijeron la palabra mágica, discúlpame, déjenme decirles, no es así. Tengan paciencia. El puerto puede ser incómodo, pero es seguro. No se desesperen saliendo detrás de una brisa. Una brisa no nos lleva a ningún lugar. Una brisa nos va a llevar a un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Y por qué es necesario que tengamos paciencia? Bueno, porque la paciencia nos prepara para el futuro, mientras que la desesperación nos lleva desarmados a la guerra. Si ustedes y yo queremos llegar preparados hacia el lugar donde tanto queremos llegar, la paciencia es lo que nos preparará. La desesperación lo único que va a hacer es llevarnos a la guerra, ponernos ahí enfrente y sin ningún tipo de habilidad para protegerme, sin ningún tipo de herramienta para poder pelear. Voy a enfrentarme a grandes monstruos con un tenedor, cuando necesito una M16 que me ha preparado durante años para poder dar un tiro certero. La desesperación es la que nos lleva totalmente desarmados a una guerra. No crean de que se les va el tiempo y tienen que hacer esto hoy porque, o si no, ya no se va a poder hacer mañana. Eso es mentira. Es una de las tantas falacias del espantapájaros, que por el hecho de que nosotros creemos que se acaba el tiempo, las cosas ya no van a suceder, y eso es mentira. De nada sirve que sucedan las cosas si cuando sucedan no estaremos preparados para lo que hemos estado esperando. No le voy a poner nombre a todo lo que ustedes puedan estar esperando aún, porque son tantas las cosas y yo sé que en sus mentes ya tendrán lo que les puede llegar a desesperar. Ahora, la paciencia no es un músculo. Bíblicamente, la paciencia no es un músculo que se puede ejercitar. Y ustedes dicen, mira, es que si tenés paciencia con tu hermano, vas a tener paciencia con tu esposo. Cuando tengas esposo.
Así que empezá siendo paciente con tu hermano. Eso es mentira. La paciencia no es un músculo. Bíblicamente, si ustedes son pacientes con los niños de capilla infantil, no significa que van a ser pacientes con sus hijos. Si ustedes son pacientes con su familia, no significa que van a ser pacientes con sus amigos. Eso es mentira. Bíblicamente la paciencia no es un músculo. Bíblicamente la paciencia es un fruto. La paciencia no es un músculo, la paciencia es un fruto. Que bíblicamente sabemos que la única forma de que florezca ese fruto en nosotros es caminar espiritualmente. Es un fruto del amor y el amor solo lo obtenemos por caminar en el Espíritu. La paciencia no la vamos a ganar por decir, respira 10 segundos y segurito se te pasa. Eso es mentira. Lo que puede pasar en esos 10 segundos es que se les ocurran otras 10 razones para desesperarse. La opción para no desesperarnos no es contar hasta 10. La opción para no desesperarnos es caminar en el Espíritu. Es vivir en oración. Es leer su palabra. Así que yo les voy a decir, no cuenten hasta 10. Lean 10 versos. No cuenten ovejas, lean la Biblia. No vayan donde un amigo a contarles todo porque se están desesperando. Vayan donde Dios en oración porque se están desesperando. Aprendí esto de una forma bastante graciosa. Estaba cocinando pancakes y yo no tengo mucha paciencia para cocinar. Entonces yo los puse a fuego rápido. Aquellos de ustedes que han cocinado pancakes sabrán lo que sucedió. No cociné pancakes, cociné pedazos de carbón. Y yo los ponía un segundo, se quemaban totalmente, les daba vuelta, se quemaban totalmente y ¿qué hacía? Así que llegó Nicole y me dijo, hay que cocinarlo a fuego lento. Y yo le dije, no, eso es para aburridos, no tengo tiempo. Son las 6 de la mañana, ¿crees que quiero cocinar algo a fuego lento? O creo que eran las 5:30. ¿Crees que quiero cocinar algo a fuego lento a las 5:30 de la mañana? Así se cocinan los panqueques, me dijo. Hay cosas en la vida que necesitan estar a fuego lento. Como los panqueques. Hay cosas en la vida que no nos podemos desesperar. Porque no sanan rápido. Hay heridas que no van a sanar porque ustedes hayan orado una vez. Hay metas que no se van a cumplir en un año. No todas las cosas pasan de la noche a la mañana. Hay muchas que tienen que ir a fuego lento. Porque si van a fuego rápido, se van a estropear. Van a echarse a perder por completo. Traten de sanar una herida rápido y terminarán haciendo la más grande todos los días. Terminarán infectándola, tratando de sanarla.
tener la fe en Dios, que vamos en el tiempo, que van a suceder las cosas en el tiempo de Dios, va a llevar a que las personas por las que estemos orando no las golpeemos con legalismo. Si ustedes han estado orando por su pareja o por sus hermanos o por sus amigos y estas personas aún no vienen a Cristo, no se desesperen, porque si lo hacen, los van a golpear con legalismo, los van a estropear. Sean pacientes. Si sus metas financieras aún no están llegando, sean pacientes. El camino al dinero fácil siempre compromete todos nuestros principios. El camino al dinero fácil nos va a echar a perder todo lo que hemos construido poco a poco. Cada uno de nuestros deseos en su tiempo va a suceder. No quieran buscar tener una vida, una casa, unos zapatos, ropa que no es su tiempo tener. Pronto vendrá. No se desesperen, porque van a echar a perder el hoy. Van a perder todo lo que ya tienen y todo por lo que han trabajado. Hay algunas cosas que tienen que ir a fuego lento, porque si tratamos de cocinarlas a fuego rápido, lo vamos a estropear todo. Absolutamente todo. Hay viajes que tenemos que hacer grandes paradas en puertos incómodos, porque Euroclidón está afuera esperándonos. Pero podemos saber esto: un día vamos a llegar, pero no va a ser rápido, porque no llegan primero los que van rápido, llegan primero los que saben a dónde van. Y los que saben a dónde van no tienen miedo de tardarse. Si ustedes y yo ya sabemos lo que Dios ha hablado, sean pacientes. El Señor ya habló y Él va a cumplir su promesa. Pero no se desesperen. La sanidad, la posición, la estabilidad, un día va a pasar. Ningún Euroclidón dura para siempre. Ningún invierno dura para siempre. Seamos pacientes caminando en el Espíritu. Oremos.